sentir que ya nos conocemos, no sé, Carol, si te pasa, pero me pasa como esa familiaridad y yo creo que lo crea el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, soy Andrea Arroa, licenciada en Psicología, tengo 33 años y como le contaba, y creo que lo que más hace de mi persona es que hace 11 años conozco al Señor y esa en realidad es mi identidad, ¿no? Hija de Dios. Después todo lo demás, después las añadiduras. Pero un poco lo que me planteaba Carol era por ahí hablar también esto de cómo nuestras emociones se han visto movilizadas en tiempo de pandemia, ¿sí? Sabemos que somos un espíritu, pero que tenemos un cuerpo, está dentro de un cuerpo que tiene una mente y un corazón. Y bueno, la Biblia nos habla que nuestra mente no es igual a la de Cristo, así que nuestra mente es limitada, y en nuestro corazón la Biblia que dice que es engañoso. Así que convivimos con esos dos amigos hermosos que a veces nos pueden jugar en contra en un montón de aspectos, no conectarnos con el propósito o con lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso creo que a mí me parece importante que conozcamos algunas herramientas para poder tramitar o transitar o enfrentar las emociones que por ahí esta pandemia nos ha hecho movilizar, o si conocen gente, vieron que hay mucha gente con ataques de pánico, con ansiedad, con depresión, y como tener herramientas para poder brindarles, preparé herramientas sencillas, prácticas, que podamos aplicar. Pero bueno, una pregunta que quería hacerles, que invita un poco a la reflexión, es preguntarles si ustedes sienten que son las mismas que antes de la pandemia, o sienten que en algo ha transformado en sus vidas. ¿Le pasa que se sienten un poco distintos o que algo han transformado en su corazón, en su vida? ¿Sí? ¿Y qué cosas sintieron? ¿Qué emociones sintieron? ¿Alguien puede decir alguna de ellas? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza a alguien? ¿Enojos? Como sentirnos irritables, como menos tolerantes, como que pasamos por un montón, ¿no? de emociones. Y hay algo que, en su justa medida, todo lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que hay algo que tenemos que entender es esto, que nosotros somos humanos. Ay, no saludé a las mujeres del Zoom. Nunca hice un Zoom, así que siento que miré el teléfono, pero le mandamos un abrazo grande a las que están en Zoom. Y bueno, saber, conocer y reconocer que nosotros convivimos en un cuerpo humano y que tenemos un alma y una mente es un montón, porque a veces es como que no nos permitimos o queremos evadir o queremos reprimir estas emociones o negarlas inclusive. Y esto por ahí ocurre por alguna creencia de que ser fuerte implica no sentir tristeza, por ejemplo. O que soy una persona que le falta fe si siento miedo. Pero naturalmente, digo yo, fueron emociones que tuvimos que trascender y conocer, porque verdaderamente estamos atravesando una crisis mundial, ¿sí? Sanitaria. En donde por ahí quienes podían darnos seguridad, que eran los científicos, los médicos, también están en esto de la incertidumbre y de no saber dar una respuesta certera. ¿Qué nos pasa con eso que no es certero, que no es seguro y que hasta el momento era seguro, ¿no? O que teníamos bajo control. Bueno, amerita que nos hayamos sentido así en cierta manera. Esto, asumirlo, reconocerlo y no querer evitarlo y reprimirlo, hace que no se cronifiquen estas emociones, que son naturales, que son auténticas, que Dios nos las creó. ¿No? Como un niño, vemos a un niño, se siente triste, ¿qué hace el niño? Llora. Se siente enojado y pone esta cara y te dice por qué está enojado. Son emociones auténticas, ¿sí? Y a veces no nos damos el permiso de transitarlas. Tanto así que a veces ni siquiera se las comentamos a Dios. ¿No? Decir, Señor, tengo miedo. Yo llegué a un punto que le dije, Señor, esto es la verdadera soledad, ¿no? Sentir que por ahí puede que vos no me acompañes en esto. Llegó un momento de quiebre en mi oración que le dije, Señor, yo no quiero sentirme sola, que vos no estás conmigo, por ir viendo que
gente cristiana también iba partiendo, porque en un momento como que no, hemos pasado por situaciones de negación, como que el virus no es real, que es mentira, de repente, bueno, a nosotros no nos va a tocar, de repente íbamos viendo que había gente cristiana que sí, y yo le dije, Señor, yo no quiero sentir soledad, la verdadera soledad para mí era sentir que Dios no estaba. Y obviamente en esas oraciones que son profundas, el Señor nos cambia eso, y nos hace decir, no, estoy acá, no te voy a dejar, estoy presente. Y un poco lo vemos en los salmos, cuando David le hablaba a Dios, ¿no? Señor, siento mi alma desfallecer, siento mi alma que está en el Seol, ¿cuándo vendrá tu salvación? ¿Cuándo seré consolado por vos? Y él le expresaba todas las emociones a Dios. Y luego vamos viendo que su oración iba cambiando y empezaba a exaltarlo y hasta parecía que le había cambiado la oración del principio, pero porque el Señor nos cambia eso. Pero si nosotros negamos lo que vamos sintiendo, porque no, como yo siendo cristiana voy a tener miedo, o como yo siendo cristiana me voy a sentir triste, o con incertidumbre, o enojada, con Dios capaz, ¿cómo? Lo importante es poder decirle a Él lo que a mí me pasa, abrir el corazón, romper esa resistencia. Yo creo que esa es una de las bases a tener en cuenta. Reconocer que soy humana, que tengo un alma, un corazón que es engañoso, no cabe duda, no vamos a dejarnos gobernar por esas emociones, pero que les debo dar atención. Entonces por ahí, mirar todo el día Netflix, comer, no sé, súper trabajar, todo lo que nos pueda distraer no hace que se solucionen esas cosas que vamos sintiendo. ¿Sí? No lo podemos tapar. Van a estar ahí siempre para que le prestemos atención, para que las atendamos a esas emociones. Entonces, desde el momento que yo reconozco, digo, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? Es como que le doy una lógica, como que digo, esto es lo que me pasa. Estoy en realidad triste. ¿Por qué? Porque había planificado todo un año. No, yo soy de las que arranca el año como, re full, me compro la agenda, no sé, ahí está mamá, viste, todos los años me compro una agenda, planifico. Entonces, había planificado todo el año, ¿no? Esto de tomar el control, yo, porque uno dice, le dejo a Dios el control de todas las cosas, ¿no? Pero en realidad me di cuenta durante la pandemia, en esto me transformé un poco, que en realidad gran parte no. Súper estructurada, organizada, esto es lo que voy a hacer en este tiempo. Y de repente la pandemia como que se me paró enfrente y dijo, tú, pum, para atrás. No, porque encima fue a principio de año. Obviamente me iba a sentir triste, ¿no? Triste y no saber qué hacer. Me tomé esas 2 semanas, yo creo que voy a haber sido una de las pocas personas que sabía que la pandemia no se iba a terminar en ese momento, porque yo decía, como un virus se va a disipar. Así que hice mi proceso como sería de duelo. Me sentí triste y ¿qué hice? Lloré. Lloré, estuve triste, comí en exceso también, y ahí es donde queremos tapar. Mi mamá justo se puso a hacer todo lo que no hacía hace un montón de años, y que pan casero, un montón de cosas ricas, y empecé a comer, y me empecé a sentir obviamente cada vez peor. Y esto pasa. Cronificamos una emoción que la podía tramitar de manera sana, que era decirle al Señor, me siento triste y lloro, a querer taparla, y me empecé a sentir peor. Bueno, tuve que hacer algunos movimientos para contarle cómo lo trascendí, pero lo cierto es que reconocer es una parte importante, ¿sí? Reconocer que tenemos un alma y que hay que darle espacio a esas emociones. Es decir, mirarlas, decir qué me está pasando y cómo las estoy expresando, ¿no? Puede ser a nivel físico. No sé cuántas, pero yo conozco muchos casos que han pasado como mucho dolor de cabeza, por ejemplo, o de cervical, o contractura. Bueno, ahí lo que estoy sintiendo lo estoy transmitiendo con el cuerpo. ¿Sí? Si no puede ser conductual, me siento como irascible, o enojada, o irritable, o triste, o no sé, desmotivada. Y un montón de maneras de expresar esto que voy sintiendo. Entonces es importante reconocerlo. ¿Para qué? Para atenderlas. Tomarme un tiempo y atenderlas. Porque aunque las queramos tapar, aunque las queramos evadir, aunque las queramos reprimir, van a estar ahí para que le demos atención. Cuando no lo hago, porque mi mente, mi corazón van a empeñarse por reprimir, por tapar, por evadir, cuando no lo hago, eso sí se puede cronificar.
¿Y en qué se pueden transformar? Una tristeza se puede transformar en una depresión. Un miedo natural ante esta incertidumbre se puede transformar en un ataque de pánico o en ansiedad crónica o generalizada. Que son como las enfermedades como más comunes o que más se dieron: depresión, ansiedad, estrés. Y estrés ¿por qué? Y porque, bueno, mucha preocupación por la economía del país, la economía de casa, muchas personas se quedaron sin trabajo, tal vez más tiempo con la familia, en una familia que no estaba del todo bien, consolidada, hubo todo un reencuentro familiar, una nueva dinámica. Bueno, situaciones de estrés, de fracaso, de tristeza, en muchos casos, sobre todo, y yo creo, el ataque de pánico fue uno de los más, como la depresión, de los más, como más persistentes en las personas, ¿no? Este miedo, este pánico. Bueno, problemas de sueño, aumentaron las adicciones y los hábitos tóxicos. ¿Por qué las adicciones? Y pueden ser adicciones como tomar, como ese tipo de adicciones, pero también la comida. Yo también tapo con la comida, con el impulso de comer en demasía, ¿no? Porque, bueno, por este impulso de querer evadir, de querer tapar, de querer no conectarme con eso que voy sintiendo, porque es intolerante a veces, decir, sí, la verdad que esto me causa tristeza. Y bueno, les preparé, como sé que tengo un poquito de tiempo, porque después viene Carol, estas herramientas que es donde más quiero profundizar para estos temas, lo que es depresión, ansiedad y estrés, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, una que me parece fundamental, la primera es amigarnos con el temor. Es decir, ¿cómo amigarnos con el temor? ¿Sí? El temor, en su forma adaptativa, en su forma justa, nos protege. Por algo está, por algo Dios nos creó con el temor. El temor lo que hace es que yo cruce una calle y mire para los costados y me fije si no viene un auto. Es natural que sintamos temor, nos protege. Las personas que vimos que no lo han tenido, que les falta temor, han sido las que han tenido actos más impulsivos, ¿no? Como juntarse, un montón de gente, compartir el mate, hacer esto de las fiestas clandestinas, bueno, toda esta responsabilidad, ¿no? O sea, no tener temor nos hace irresponsables, como no ser preventivos, hablando en términos de pandemia, pero si nos vamos un poco más profundo, también, ¿qué sería si no tenemos temor de Dios? ¿No? La palabra decía, hablaba un poco del temor a Jehová, lo que provoca que nosotros tengamos temor de Jehová. ¿Qué provoca que nosotros tengamos temor de Jehová? El favor de Dios. Si Él ve que hay un corazón temeroso de Él, tenemos el favor de Dios para ayudarnos a trascender cosas, ¿no? Entonces, ¿es importante el temor en su justa medida? Sí. Sí, que no es lo mismo que tener terror, que no es lo mismo que tener pánico, y no es lo mismo que ausencia de fe. Entonces debemos amigarnos con esto de, bueno, el temor para ser preventivos, para ser precavidos. La segunda recomendación sería aceptar los ciclos. Yo diría y hasta abrazar los ciclos, como abrazar esta nueva etapa. Es una nueva etapa. Si bien es una crisis mundial, es una nueva etapa también, un nuevo ciclo. Y como toda crisis y como todo proceso y todo desierto, yo creo que tenemos dos caminos. Uno es añorar volver al tiempo pasado constantemente. Uy, qué ganas de volver al 2019, donde podíamos ir a tomar mates al aire libre, abrazarnos con todas las personas, que es algo que nos quitó la pandemia, ¿no? Como esta necesidad de abrazar, que es fundamental. No sé si les pasó de darse cuenta lo importante y necesario que es un abrazo. ¿Les pasó? Fundamental, vital diría. Y nos podemos quedar en eso de añorar ese tiempo, de renegar con ese tiempo, incluso hasta la queja, como esto del crujir de dientes, estar como, uy, qué bronca el barbijo, qué bronca esto, qué bronca lo otro, y estar así. Tenemos como esa opción de añorar el tiempo pasado, o
por medio de la creatividad que todas tenemos, afrontar esta situación de la mejor manera posible. No sé, se me viene a la mente un caso en las noticias que al fin como que vi una noticia buena, porque las noticias vieron que es más malas noticias que buenas noticias. Pero esta noticia hablaba de un hombre que tenía su negocio y que le iba muy bien económicamente, de sonido, una empresa de sonido. Obviamente en pandemia se fueron cancelando todos los eventos. Se desesperó, sintió como mucha angustia, pero luego de trascender eso, dijo algo hay que hacer, ¿y qué hizo? Se puso a vender huevos a domicilio. Y 3 familias trabajan con él ahora, y sigue vendiendo huevos, un montón de huevos. Yo digo, claro, si en pandemia lo que más hizo la gente fue cocinar cosas dulces, y se puso a vender cosas también. Y le va re bien. Entonces tenemos como esas dos opciones, o nos quedamos lamentando, renegando, quejándonos, añorando y hasta de manera nostalgiosa al tiempo pasado, o hacer algo con esta nueva normalidad que llaman los medios, la nueva normalidad. Entonces yo siento que es un nuevo ciclo. Y como todo ciclo, por ejemplo, los árboles, ¿por qué se caen las hojas? Bueno, a este modo muy general, no sé científicamente la verdad por qué, pero a modo muy general ellos como que se centran en un proceso interno y por centrarse en ese proceso interno es que las hojas caen y eso es el otoño. Pero tiene un tiempo el árbol en que florece y da frutos. Como que hasta Dios nos hablara por medio de la naturaleza misma, de los ciclos, lo que pasa, ¿no? La luna llena no siempre es luna llena, no sé, por dar ejemplos. Entonces hay ciclos en nuestra vida. Este es un ciclo nuevo. Realmente es un ciclo nuevo. Es una etapa nueva, un momento distinto. Y lo tenemos que aceptar, reconocerlo y aceptarlo. Eso nos va como a liberar incluso en terapia por ahí vemos mucho esto de que las personas vienen como, quiero volver a ser la misma que era antes, o a nivel pareja, no quiero que volvamos a ser los mismos que éramos al principio. Bueno, la idea es ser distintos, renovarnos, ¿no? Lo mejor sería buscar una mejor versión, ser mejores personas, mejores hijas de Dios, ir transformándonos en procesos de crisis, ¿no? Y esto, digamos, coincide con esta palabra que dice, bueno, hay un tiempo para todo, ¿no? Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo de vida, tiempo de luto. O sea que esto no va a ser eterno. Va a tener tuvo un principio y va a tener un final. Pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿No? Mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que hay que poner en funcionamiento nuestra creatividad, la que Dios nos dio. ¿No? Mucha gente dedicándose a hacer barbijos, gente motivando y ayudando a dar un mensaje distinto por las redes, se ha abarcado mucha más cantidad de gente, se ha podido expandir el evangelio a nivel redes, no sé, desde lo que podamos como encontrar este sentido. Y les quiero leer una palabra que en realidad la traje en lenguaje actual y se las leo así para no robar tiempo. El libro es Isaías, capítulo 43, del 18 al 19 de los versículos, y dice, olvida las cosas anteriores, no te detengas en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota, ¿no lo percibes? Estoy haciendo un camino en el desierto y arroyos en el yermo. Que después lo pueden leer en Reina Valera, es parecido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos anclamos en el pasado, que un poco en rangos generales, la depresión es un poco eso, como anclarnos en ciclos pasados o arrastrar el pasado, no podemos ver lo que Dios está haciendo hoy, ¿no? Y en esta palabra que dice, habrá un camino en el desierto, y hay arroyos, hay agua, ¿no lo ves? Y nos pasa un poco esto, a veces no lo podemos ver porque estamos añorando un tiempo pasado. Y eso hace que en cierta manera transitemos por una depresión o sentirnos un poco tristes o nostalgiosos, no necesariamente, no sé, yo hablando de esto de los ciclos, por ejemplo en invierno, nos pasa que estamos menos sociables, queremos estar más en casa, no sé si les pasa, pero es como que, no tanto como en primavera, como que en primavera queremos ir a la plaza, queremos estar con gente, queremos tomar mate, bueno, y no necesariamente quiere decir que estoy depresiva en invierno, son ciclos, ¿no? Como darnos ese tiempo.
bueno, tuve un tiempo el año pasado para trascender estas emociones, para enfrentarlas, y yo creo, estoy segura que este año no va a ser lo mismo, porque ya no es algo que nos sorprende, que es abrupto, que rompe nuestra rutina de manera así como que fue eso lo que pasó, de manera ya hasta violenta, como que hasta acá no pueden hacer nada más, sino que es algo que ya conocimos y trascendimos. Entonces yo creo que no va a ser igual que el año pasado. Tenemos un montón de herramientas que las generamos el año pasado y este año va a ser distinto, así sea que tengamos que atravesar, Dios no quiera, pero una etapa de confinamiento nuevamente, de aislamiento, yo sé que no va a ser lo mismo. Estamos más preparadas. ¿Cuántas creen eso? Yo lo creo. Estoy segura. Elijo creer en eso. No va a ser lo mismo. Entonces, bueno, por ahí sería otra herramienta para brindarle. Abracen esta etapa, este ciclo. Es una nueva modalidad. Y encontrar qué podemos hacer con ella. No añorar el tiempo que ya pasó, porque no vamos a volver en términos de que ya estamos transformadas, ¿no? Un poco la pregunta del principio hace que las cosas las vamos a ver distintas. Tal vez valoremos más el aire libre, valoremos más los vínculos, tal vez valoremos más la salud, no solo la física, sino también la mental, porque se puso mucho en juego esto, ¿no? En mi caso, esto de cuán al control dejo a Dios en mi vida y cuánto yo tomaba el control de mi vida. Esto es realmente dejar el control a Dios. Te dejo mi futuro, Señor, ¿no? Lo tercero es evitar los estímulos que puedan hacer que tengamos pensamientos catastróficos. Esto un poco es en lo que se basa o lo que se sustenta la ansiedad patológica. Es un pensamiento que tengo del futuro catastrófico. Entender que nuestra mente está sensible a esto, entender que está como vulnerable, hace que la cuidemos también, no solo lo físico, sino también lo mental. Y esto lo habrán escuchado tal vez ya, de alejarnos un poco de las noticias. Voy a tomar un poquito de agua. Porque una cosa es informarnos, ya sabemos más o menos si hay reuniones de más de 5 personas, ventilar, esto del alcohol en gel, el barbijo, ya sabemos. Como que seguir prendidas a las noticias nos va a hacer que podamos estimular a la mente a que pienses cosas negativas. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué le estoy dando de comer a mi mente? Mi mente se alimenta de pensamientos. ¿De qué la estoy alimentando? ¿A qué la estoy estimulando a creer? Sería, ¿no? Y hoy en día pasa un poco eso, prendemos las noticias, suele haber una partecita informativa, una que otra buena noticia, y después son realmente malas, ¿no? Y hasta yo digo, ¿cómo se puede comer viendo que matan a una persona por medio, pasan los videos, al mediodía pasan los videos entonces, y hay noticias lindas también para dar, pero la pregunta es, ¿qué vende más? ¿No? Pareciera que estas malas noticias venden más. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente, hermanas. Tenemos que, mujeres, cuidar nuestra mente de estos estímulos, de todo lo que nos lleve a pensar de manera catastrófica las cosas. ¿De qué sí la puedo alimentar? Bueno, de cosas que nos inspiren esperanza, que nos motiven a hacer cosas. Cada una acá tiene un talento, cada una acá tiene algún don, y eso hay que potenciarlo en este tiempo. Seguramente Dios nos va a dar la manera de hacerlo ante esta circunstancia, pero lo vamos a encontrar, ¿sí? No hay que alimentar más la mente. Yo sé que yo creo que todas hicimos lo mismo al principio de ver las noticias, de contar cuántos casos, de esto, porque bueno, era algo nuevo, era algo sorpresivo, nuevo, ahora ya está. ¿Sí? Tenemos que cuidar la mente también. Lo cuarto, bueno, lo primero dijimos amigarnos con el temor, verlo al temor no siempre como algo negativo, sino como algo adaptativo que nos puede ayudar, que la falta de él hace que seamos imprudentes. Aceptar los ciclos, asumiendo que esta es una nueva etapa, lo que llaman los medios una nueva normalidad, abrazarlo y ver qué puedo hacer con eso. Tercero, evitar los estímulos o lo que nos pueda estimular los pensamientos catastróficos o negativos. Y esto
para no subestimar el poder que puede tener que yo crea en un pensamiento. Cuando yo creo en un pensamiento, generalmente, vieron que el campo de batalla del enemigo es la mente, ¿no? Y lo que él dice son mentiras. Y si yo creo en eso, lo puedo transformar en una realidad, sí. Si yo lo creo, lo tomo, toma dominio de mis emociones y luego viene la conducta. Sí, entonces por eso hay que tomarle valor a lo que estoy pensando. Siempre pensar lo que estoy pensando. Que no hay que creerle todo a la mente, eso es importante. No hay que creerle todo a la mente. No todo lo que la mente nos dice es cierto. Si yo lo empiezo a creer, si yo lo empiezo a tomar, se puede transformar en una realidad. Entonces por eso hay que cuidarlo. Bueno, controlar el estrés mediante el autocuidado. Bueno, ¿por qué estrés? Bueno, o sea, aumentó el cortisol, la adrenalina, ¿por qué? Porque bueno, hay situaciones como preocupaciones como lo económico, qué voy a hacer con los chicos, la escuela, o sea, hay un montón, naturalmente, un montón de incertidumbre. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, primero tratar de evaluar cómo me estoy alimentando, qué cosas estoy ingiriendo, evitar las bebidas energizantes, el café, tener hábitos de comida saludables. A mí me pasó, como les contaba, ¿no? Que estaba comiendo mucho, estaba aumentando mucho de peso. Fue increíble. Yo pasé como una situación de duelo porque yo empezaba a atender en mi consultorio, tenía todo, la matrícula me tenía que llegar tal fecha, la matrícula me llegó en noviembre, me tenía que llegar en marzo, o sea, fue como, hice todo un proceso como de duelo. Y bueno, llegó la aceptación rápido porque me tomé el tiempo de llorar, de hablar con Dios, de que Él tratara conmigo, así que hice dos cosas. Como dije, tengo tiempo, voy a dedicarme a tratar mi cuerpo. Me puse a hacer ejercicio en el quincho de casa, un montón de chicas se pusieron a dar gratis clases en Instagram. Así que me puse a hacer ejercicio y me puse a estudiar Apocalipsis, que yo a Apocalipsis le tenía miedo. Lo había leído una vez, como no lo había entendido, le tenía miedo. Y la verdad que me di cuenta en Apocalipsis cuánto amor y misericordia tiene Dios, y me puse a estudiarlo en profundidad con 3 amigas que nos hacíamos videollamadas. Y esa fue la manera en que yo transité. ¿Sí? Le encontré un sentido, que empecé a tener un plan de actividades. Porque todos, como humanos, necesitamos una rutina. Así que mi agenda estuvo vacía hasta junio más o menos, y después empecé a llenarla, ¿no? Hasta ahora voy a entrenar, hasta ahora voy a leer tal cosa, hasta ahora le voy a compartir a las chicas, vamos a debatir de todo, lo hacíamos por videollamadas. Y de esa manera trascendí. Entonces necesitamos tener un plan de acción que rompa nuestra rutina, o sea, que organice nuestra rutina, horarios y demás, y un plan diario de actividades que incluya hábitos saludables. Incluso tener como hábitos y espacios para nosotras, ¿no? Como hacernos un baño de crema, no sé, alguna exfoliación en la cara, alguna cremita, tener esos pequeños cuidados. Y bueno, este es un tiempo también, ¿por qué no? Para amarme, para priorizarme, para ver cómo está el estado de mi cuerpo. Y dejarles, para dejar a Carol, algunas frases que me parecieron importantes compartirlas. Una de ellas dice, el ser humano está preparado para afrontar cualquier situación, incluso la más adversa, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que le sucede. Entonces, como que la pregunta que nos tenemos que hacer es el para qué. ¿Para qué? ¿Qué debo aprender de esta situación? ¿Qué debo reflexionar en esta situación? Esa es una pregunta valiosa. Y entendiendo que la realidad que hoy tenemos disponible es el hoy. ¿Sí? En su palabra Dios dice que Él nos da el pan de cada día, no el pan del mes que viene o el pan dentro de cada día, como de un día a la vez. ¿No? También nos dice, bueno, que acá la anoté, dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. O sea, que le va a estar a cada día su propio afán, su propia preocupación. O sea, cada día, ¿qué puedo hacer yo con cada día? Y esto es centrarme en lo que en psicología se llama en el aquí y ahora, en el presente. Esto un poco para lidiar con la ansiedad, ¿no? No me puedo, a ver, decimos, ¿nos podemos contagiar? ¿Me puedo contagiar?
Sí, puede que me pueda contagiar, pero hoy, ¿estoy sana? Estoy sana. ¿Qué puedo hacer hoy que estoy sana? Hago esto, esto y esto. Puede que me pase algo malo, que le pase algo malo a mi familia, y puede que sí, pero me está pasando hoy, le está pasando algo hoy a mi familia, no. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como centrarnos en el presente. Si nos vamos a un futuro, no lo podemos controlar. El pasado ya pasó, no lo puedo seguir cargando, hay muchas cosas que ya no puedo resolver, lo tengo que tratar de soltar. Entonces ahí evito la depresión, y si yo entiendo que mi futuro o el control de mi futuro lo tiene Dios, también descanso en eso y evito la ansiedad. ¿En qué me puedo centrar? En lo que hoy tengo. ¿Cuál es mi realidad hoy? ¿Cuál es mi realidad hoy? ¿Cuál es mi realidad presente? ¿Qué puedo hacer hoy? Y dice su palabra, bastarle a cada día su propio afán o su preocupación. ¿De qué me puedo ocupar hoy? Bueno, hoy puedo hacer esto con los chicos, hoy puedo hacer esto, hoy puedo cocinar esto, hoy puedo entrenar porque me queda tiempo, ¿qué puedo hacer? Y en el caso, Dios quiera que no, volvamos a un confinamiento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? No detenerme en esos pensamientos, uy, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con él? Señor, te encomiendo esos pensamientos, los reconozco, están ahí, pues se van a parar ahí enfrente nuestro y nos van a decir un montón de cosas, otra vez lo mismo, mira lo que va a... Se van a parar, van a venir. Va a venir el miedo, te va a decir, dale, tenía un poquito, va a pasar. Yo los reconozco, está bien que estés acá, naturalmente, soy humana, pero me voy a centrar en lo que Dios dice, ¿sí? Y me voy a focalizar en el ahora, lo que puedo ser hoy. Otra frase que me encantó, dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y ese es el desafío que tenemos, mujeres, cambiarnos a nosotras mismas, porque la situación no la vamos a poder cambiar de momento. ¿Okay? Sabemos que es un ciclo y que puede tener un fin. Pero de momento no. ¿Qué podemos cambiar a nosotras mismas? Encontrar, como decía anteriormente, el sentido, lo que puedo hacer, encontrarle un para qué, encontrarle lo que puedo yo, incluso ayudar a otros en lo que puedo. Yo en ese tiempo dije, bueno, no voy a poder atender, porque ¿qué hice? Bueno, subí un estadito que iba a atender a la gente que necesitara, que estuviera atravesando ataques de pánico, que no pudiera pagar una consulta, que yo la iba a atender. Así que hice eso, por medio de videollamadas atendía a gente que necesitaba atención psicológica por estar atravesando ataques de pánico. Y si yo me quedaba en que no iba a poder, en que iba a sufrir muchísimo, porque tenía como los motivos, podía irme por ese lado. Pero la verdad que Dios me dijo, no, hasta acá el llanto, hasta acá la tristeza, vamos a hacer algo. Y eso me ayudó a mí a trascenderlo de una manera más sana, reconociendo lo que sentía, pero también poniendo por obra lo que Dios ponía para el hoy, con lo que podía hacer hoy. Y el que escribió esta frase es Víctor Frank. No sé si han leído de él, pero él es un sobreviviente de los campos de concentración nazi, donde a él le mataron a toda su familia. Y él decía que para mantenerse vivo dentro de esos campos, lo que él hacía era pensar, como tener el propósito de bañarse y de comer. Esos eran sus propósitos todos los días, bañarse y comer. Y era todo un desafío tener que bañarse y era todo un desafío tener que comer. Eso lo mantuvo vivo, motivado. Nosotros tenemos que encontrar eso, lo que nos motive, ese camino que dejó Dios en el desierto. Encontrar ese arroyo, encontrarlo, porque está. Porque si bien, como vimos al principio, nosotras pudimos cambiar, vamos cambiando, nos vamos transformando, hay alguien que no cambia, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y si estuvo en tu vida en un momento difícil o en tu familia en un momento difícil, va a seguir estando. Y si nosotras amamos a Dios, ¿qué dice su palabra? Todas las cosas, aunque a nosotras no nos parezca linda de momento, todas ayudan para bien. ¿Sí? Así que bueno, les agradezco un montón su atención y espero que bueno, les haya servido estas herramientas.
un poco lo que pude construir en base a mi experiencia y en base al conocimiento, ¿no? Pero traerles algo práctico era la intención. Así que bueno, le doy gracias a Dios por conocerlas y por darme esta oportunidad y la confianza de Carol y del equipo de mujeres que trabaja junto a ella de poder estar acá. Así que muchas gracias, Carol, no sé si venís vos.